¿Qué sucede? Que empiezas a caer. Ya no tienes que hacer ningún esfuerzo por descender y empiezas lo que llamamos free fall o caída libre. Esto es como la parte más wow de una bajada, porque normalmente lo empezamos como a 30 metros, después de 30 metros ya llevas una buena velocidad y llevas una velocidad de 1 metro por segundo. Es una barbaridad, porque estás volando debajo del agua. Es la sensación más bonita que existe, la verdad no sé, es indescriptible, hay que vivirlo, es súper mágico porque no estás haciendo ningún esfuerzo, pero tienes como esta caricia del agua sobre tu piel, no escuchas nada, escuchas tu corazón que late súper despacito y es algo muy mágico y muy bonito. Y después cuando llegas al fondo, tienes que subir. Y tienes que subir contra todos los litros de agua que tienes encima. Entonces ahí es como una subida puramente física, ¿no? Es como nadar a contracorriente, más o Ujú. menos. Bueno, depende de la corriente, ¿no? Perfecto. Ahí me vas tú conduciendo la plática Sí. porque yo llevo muchos minutos aguantando la respiración esta semana, así que no sé qué tonterías voy a decir. Bueno, entonces empezamos en 3, 2, 1. Bienvenidos a un episodio más de Gente, Historias y algo más. Y este episodio es diferente, señoras y señores, porque estoy transmitiendo desde la oficina de ustedes aquí en Solstice. Y el día de hoy me acompaña una, una queridísima amiga desde el sur de México, Sara Zorrilla. ¿Cómo estás, Sara? ¿Qué tal? Muy bien. Qué bueno. Oye, Sara, ahorita me comentabas previo a que empezáramos a grabar que eras española, pero ya no se te oye el acento. No, ya nada. No, ya Ya mi nada. corazón es mexicano ya. Sí, eso es lo que he escuchado de todo mundo que se viene, que se sale de su lugar de origen y se van a México. Por algún motivo, como que México tiene esa naturaleza de acoger a todo mundo, ¿no? Y hacer los Exacto, propios y apropiarse de la exacto, gente también. Que como fíjate debe ser. que no es lo mismo acá, yo estoy en Estados Unidos, no, yo soy mexicano. No es lo mismo acá de este lado, llegamos nosotros y Estados Unidos como que no se apropian de nosotros, ¿no? Nosotros hemos, como mexicanos, creo yo, que hemos venido empujando la cultura latina, mexicana, dentro del país. Entonces nosotros hemos ido como que medio rompiendo esa barrera, ¿no? El país sí es muy cerrado, la verdad, en esas cuestiones, pero nosotros somos, como mexicanos, somos órale, ¿sí? El día de la independencia y salimos todos con la camiseta de México, ¿no? Entonces, Sí, la verdad es que México tiene esa facilidad. México como país como que te abraza, te acoge y te hace propio, ¿no? Y entonces tenemos a toda la gente que no es mexicana, pero son mexicanos de corazón como tú. sí, Cuéntame, exacto. ¿cómo te ha tratado México a ti? Muy bien, la verdad. Bueno, yo vine hace 5 años Ajá, y venía de intercambio con la universidad. ajá, En un principio me iba a quedar solo 6 meses, ¿no? sí, Pero la verdad que llegué y me enamoré del país y ajá. sobre todo eso, ¿no? Siento que en general todas las personas con las que me he cruzado me recibieron con los brazos abiertos y me gustó muchísimo y bueno, 6 meses se convirtieron en 5 años. Oye, ¿y qué te enamoró más? Cuéntame. Bueno, la comida, como no, ¿no? Ajá, Pero sobre todo la gente, sí, en general, no sé, me gustó que, bueno, yo venía de vivir en Madrid ajá. y pues como muchas veces las prisas, esta formalidad, todo un poco cuadriculado, ¿no? Ujú. Y la verdad llegué aquí y para mí el ahorita, eso me enamoró. Sí, ahorita. De Ahorita. hecho, de hecho hasta tenemos sticker ¿no? De ahorita, y ya sabes que no va a suceder, ¿no? No, Como el exacto. típico, ya voy por ti, y el pelado todavía ni siquiera se está bañando, ¿no? Ándale. Sí, la verdad es que sí, somos medio impuntuales, pero de una manera muy bonita. Como que Pero no es nos necesario a tomamos, veces. sí, Exacto. como que no nos tomamos la vida tan en serio, Exacto. o la Y eso es muy rigidez de la misma. necesario. Sí. Exactamente. No, súper necesario. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, todas las distancias son muy largas, entonces todo el mundo anda en coche, pero cuando andas, no sé, en otras ciudades,
uno como mexicano es de, hola, buenas tardes, hey, good afternoon, good evening, y tú con las, yo siempre ando con la sonrisa, ¿no? Y la gente así que, ¿qué tiene? ¿Sí? Sí. Y luego vas a la Ciudad de México, Monterrey, donde sea, he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de conocer varias ciudades en México. Y buenas tardes, hola, buenas tardes. O sea, todo el mundo, buenas Exacto. tardes, sí, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Sí. Sí, en España es igual. O sea, tú entras en un bar, entras, hola, un café. Bueno, ok, ¿no? Pero aquí en México es como, hola, ¿qué tal? Oye, ¿te puedo pedir un café? O sea, todo es mucho más Uh -huh, amable. O sea, la uh -huh. gente está de buen humor. En España estamos como enojados. Sí, y quién sabe, la verdad no he tenido la oportunidad de conocer otras partes del mundo. Quién sabe cómo sea en otros lados, la verdad. Pero las dos que conozco y con las que puedo comparar pues son Estados Unidos y México. Y definitivamente, como México, pues no hay dos, ¿no? No, Y exacto. bueno, dices que hace 5 años llegaste a México, te quedaste, pero platícanos un poquito por qué te quedaste. Bueno, Aparte de que te por enamorada, ¿no? Aparte por por enamorarte de enamorada nuestro país, sí. y de un mexicano. Ah, mira. Ah. Sí. Llegué de intercambio con la universidad, solo un Ajá, semestre, y comenzó el COVID. Y ahí durante la pandemia conocí a un mexicano, que bueno, ahora es mi ex. Y pues nada, me enamoré y dije, no, yo aquí me quedo. Y ya veré ajá, cómo le hago con la universidad o lo que sea, pero encontraré la forma de quedarme. Entonces estaba viviendo en Ciudad de México, ajá. me fui a Cuernavaca y estuve viajando por carretera y conociendo diferentes partes del país y o sea, cuanto más conocía, más me enamoraba de México. Y ya como 2 años más tarde, ya corté con este chico Ujú, y dije, ¿y ahora qué hago? ¿No? Pues, ¿qué hago? ¿Me regreso a España? Pero yo me quería quedar aquí. Yo digo, me voy a buscar otra excusa para quedarme en el país. Y bueno, y ahí tomé un vuelo a Playa del Carmen con intención de certificarme en apnea. ujú, Y ahí fue como, ahora estoy viviendo aquí en Playa del Carmen ujú. y me dedico al mundo de la apnea. Oye, Sara, ¿ya traías la espinita de dedicarte a esto? ¿Cómo nació? No, para nada. Yo estudié diseño gráfico y multimedia, Ajá, o sea, nada que ver. Siempre me había encantado el agua, siempre había sido muy acuática desde niña. Sí, recuerdo que de niña en la piscina, en la alberca con mi papá, pues sí me decía como, pues intenta cruzarte la alberca sin respirar, o sea, cosas así. Pero yo, o sea, nadie sabe que la apnea es un deporte. O sea, ajá, no sabes, o sea, es como, pues es snorkel, no sé. Y yo quería hacer algo, o sea, quería disfrutar los cenotes y quería disfrutar del mar aquí en el Caribe mexicano. claro. Y me daba un poco igual si era scuba, si era apnea, la verdad no entendía muy bien la diferencia. Ajá, Y bueno, encontré ahí a mi instructor eh, que me certificó y yo dije como, bueno, yo quiero bajar 10 metros para ver los corales y ver los peces y estar más tiempo debajo del agua, pero me piqué muchísimo y bueno, pues ahora ya toda mi vida gira en torno a esto. wow. Es que, como dices tú, el primer acercamiento que todos tenemos con la apnea, y siento que puedo hablar por mí y como decimos los mexicanos, por mí y por todos mis amigos, ¿sí? Es precisamente de chiquitos en la alberca, ¿sí? Sí, De que vamos a ver quién dura más debajo del agua, ¿no? Pero siempre está esta barrera de protección, si le quieres llamar, eh, donde tú mismo, tus miedos, tu cabecita, todo, hace que pues ya no pases a lo mejor de 40 segundos, 50 segundos, un minuto, ¿no? Sí. Eh, y hasta ahí llegamos todos, ¿no? Y como dices tú, nadie, te lo juro, yo no sabía que esto era un deporte hasta que leí un libro, James, se llama Breathe, respira. ok. Si mal no ¿Que es como recuerdo, de breathwork o es es como de... de trabajo, precisamente habla de la respiración y cómo la respiración incluso puede hacer.
puede hacer cambios fisiológicos en tu cuerpo e incluso, no sé si la palabra sea correcta, morfológicos, en donde gente con problemas o sea, ahora sí que craneales, ¿no? Donde que respiraban con la boca abierta, a través de Sí. ciertos ejercicios, cambiaron la morfología de su cara, y sí se ve el cambio, ¿no? O sea, es muy notorio y esta gente no tuvo que recurrir a ningún tipo de cirugía, a ningún tipo de nada, o sea, simplemente con la respiración, y respiro, ¿no? Y justamente con la pura respiración hicieron muchos cambios, ¿no? Y obviamente habla de ciertas culturas y empieza también dentro del mismo libro, analiza una persona, no recuerdo ahorita de memoria su nombre, pero una persona que se dedicaba precisamente a la apnea, ¿no? Que era una apneísta profesional. Ok, Entonces, ahí fue cuando dije, wow, esto, o sea, hay algo. Yo me metí en el tema de la respiración hace, no sé, 4 o 5 años, en 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, hace casi 6 años, porque empecé a hacer triatlones. ok. Entonces, para mí, yo decía, o sea, mi cabeza me dice que debe haber una manera de respirar en donde para mí sea más fácil hacer las cosas, ¿no? Entonces empecé a leer, me gusta mucho leer, y fue como di con todas estas técnicas y todo. Y luego me fui, como dicen los gringos, por el rabbit hole, ¿sí? Y empecé a ver que incluso con cierto tipo de respiraciones podías provocar episodios psicodélicos en tu cabeza y ya me fui todo por un rollo, ¿no? Meditaciones y todo. Entonces me metí, ¿no? Y el día que te vi en Instagram, de repente me salió, o sea, estaba yo scrolleando 11:30 de la noche y de repente es el video y yo, ¡ah! Voy a esperar, voy a ver cuánto tiempo puedo aguantar para ver si hago lo mismo que ella hace. Y no, o sea, estuvo padrísimo. Incluso, sácame una duda, dentro de ese video que está en tus redes sociales, veo que no sé si te sacan a ti o tú sacaste a alguien, no vi bien, pero sacan a alguien debajo del agua, lo Ajá. arrastran, ¿no? Cuéntame un poquito qué pasó ahí. Ok, eso era un curso de certificación, porque Ajá, yo aparte de atleta, o sea, dedicarme a la parte de competencia, soy instructora ujú, y enseño en nuestra escuela que se llama Apnea México, muy ok, originales, nuestro nombre. Y entonces durante los cursos de certificación se ensaya qué hacer en caso de emergencia. ajá, Entonces los instructores jugamos el papel de la víctima y los alumnos nos tienen que rescatar desde ajá, 10 metros o tal vez un poquito más profundo, depende del nivel que estemos certificando. Pero la verdad es súper divertido, es muy difícil aguantar la risa, porque pues papel de víctima total. ajá, Pero justo en ese video dijimos, ah, bueno, vamos a grabar cómo es el rescate, que es uno de los ajá. requerimientos para certificarse en el curso, sí. Ay, no, hombre. Oye, y dices nuestra escuela, ¿es de ustedes la escuela? ¿Ustedes la abrieron? ¿Cómo está el rollo? Platícame. ¿O Sí, trabajas con ellos? yo trabajo con Pedro Tapia, que Ajá. él es, a ver, espérate, tiene 24 récords nacionales de México y 3 Wow. récords continentales. Es el mexicano más profundo. Él baja 116 metros y lleva 4 años en el top 10 del mundo. Ajá, Es lo más top que hay en la apnea. ajá. Y bueno, yo trabajo con él y aparte es mi pareja también. Ay, qué padre. Sí, bueno, padre. Ajá, Y entonces todos juntos lo hacemos, entrenamos ajá. juntos, trabajamos juntos. Y bueno, sí, es nuestra escuela. Estamos aquí en Playa del Carmen. Hay Ujú, varias escuelas y nosotros certificamos personas desde cero, principiantes, con certificaciones oficiales. Es un poco igual que en Scuba. ujú, Hay distintos niveles y hay distintos requerimientos y vas pasando como de nivel. Y luego también nos gusta mucho, nos enfocamos, ya que nosotros somos atletas, nos gusta mucho recibir a otros atletas y dedicarnos también a la parte de entrenamiento y de ujú, coaching. ujú, Entonces, ya como un poco fuera de lo que se considera apnea recreativa, que ujú, ya aproximadamente serían como más de 40 metros, una cosa así, ya entramos como en la parte de apnea deportiva.
o sea, como de competencia. Ujú. Y bueno, nos gusta mucho recibir atletas de todas partes del mundo que confían en nosotros para entrenar y bueno, compartir con ellos su proceso y sus logros es algo muy bonito, la verdad. Oye, Sara, eh, me surgen muchas dudas, pero estoy buscando por cuál línea irme, ¿no? Vale. Me voy a ir por ahorita por la línea profesional, por el tema de la apnea. Para los que no saben, porque nos metimos y nos metimos, platícame primero explícanos qué es la apnea. Vale. Apnea es aguantar la respiración, es decir, la suspensión de la respiración de forma voluntaria. En Ujú, este caso, en el medio acuático, ¿no? Porque está la apnea del sueño, ujú, que esa pues, es la gente que deja de respirar mientras duerme, ¿no? ujú. Pero nosotros lo hacemos por deporte y lo hacemos por gusto, que es lo más raro, ¿no? Sí. Dentro de la apnea hay como dos mundos que yo digo que son prácticamente dos deportes diferentes. Está la apnea de piscina, alberca, y la apnea de profundidad. En la apnea de profundidad es básicamente un juego, ¿no? Gana el que va más profundo. Fin. Sí. Y en la apnea de piscina hay como dos modalidades, la apnea estática, que es flotar boca abajo sin moverte, como si estuvieras muerto, y la apnea dinámica, que es dar vueltas de lado a lado de una piscina por debajo del agua sin Ujú, respirar. Normalmente, bueno, los atletas practicamos todo, pero te especializas o en profundidad o en piscina. ujú. Oye, entonces, vamos a abrir una por una. La apnea estática es simplemente nada más bajar y estar básicamente sin moverte. Entonces no hay, siento yo, no hay un consumo de oxígeno porque tu cuerpo está ahora sí que Sí, de inmovilizado, hecho se hace ¿no? en la superficie. Sí, Ok, estás flotando en la superficie, ok. en una piscina en la que puedas llegar a tocar el fondo, es decir, que Ujú, te puedas parar cuando quieras. Y es muy dura porque es muy mental. Por una sí, parte, no tienes tanto consumo de oxígeno, pero claro, es que tienes la cara en el agua, o sea, puedes hacer así y ya respiras. sí, Entonces, es literalmente es como intentar ahogarte a ti mismo. sí. Entonces, mentalmente es muy demandante. Sí. Eso es lo que te iba a preguntar, porque yo en mi cabeza eh, se me hace un poco más demandante el hecho de estar dando vueltas por abajo de la alberca, porque pues precisamente tu cuerpo está en movimiento y hay un consumo de oxígeno para que los músculos se muevan y todo, ¿no? Para que puedas avanzar debajo del agua, ¿no? Ujú. Entonces, eh, ¿qué tipo de ejercicios se requieren? Porque obviamente, a ver, para, para aguantar más moviéndome debajo del agua, yo, yo no puedo hacerlo con una frecuencia cardíaca de 130 como cuando corres o 130 como cuando Ya. andas en la bicicleta, ¿no? O sea, supongo yo que debe de tener una frecuencia cardíaca muy por debajo de eso para poder soportar eso, ¿no? Sí, y Sí. es que hay un secreto, la apnea tiene un secreto, ¿vale? Te lo A voy a ver. contar. Nosotros, como seres humanos, simplemente por el hecho de ser mamíferos, tenemos una cosa que se llama reflejo de inmersión mamífero, Ok. Mammalian Dive Response. Y básicamente es una serie de adaptaciones que sufre nuestro cuerpo cuando entramos en contacto con el agua. Esto es una locura, porque es magia. Básicamente son adaptaciones que nos van a permitir dos cosas. Una, aguantar más tiempo la respiración y otra, resistir la presión del agua. O sea, es mágico. Y Ujú, esto viene de, sé, de hace millones de años, ¿no? De cuando o sea, lo tienen los delfines, o sea, es por ujú, eso es que los delfines respiran aire, ¿no? Tienen respiración pulmonar. Las ballenas, todos los animales marinos que respiran aire, todos lo tienen, solo que lo tienen súper desarrollado, ¿no? claro. Los humanos lo tenemos en nuestro ADN, no sé, en nuestros genes, pero lo tenemos como dormido o olvidado. ¿Qué pasa? Que cuanto tú más lo entrenas, más lo vas, sí, pues más lo vas reforzando, ¿no? Y Ujú, más fuerte se va haciendo. Entonces, dentro de estas adaptaciones, una de ellas es la bradicardia, que es la reducción del ritmo cardíaco. Entonces, cuando tu cara entra en contacto con el agua, es que es una, bueno, a mí me parece magia. ajá. Tenemos unos receptores alrededor de los ojos, o sea, en esta zona de aquí y esta zona de aquí tenemos unos receptores que en contacto con el agua le dicen a tu cuerpo, oye, estamos en el agua, hay que aguantar la respiración.
Y entonces el cuerpo dice, ah, ok, pues voy a poner en marcha todas estas adaptaciones. La primera es la disminución del ritmo cardíaco. Y esto es algo mágico porque puedes llegar a tener súper poquitos latidos cuando estás debajo del agua, depende de lo entrenado que estés, pero pues no sé, si una inmersión inicia con 72 pulsaciones, puedes llegar a tener 30 o algo así durante tu bajada, o sea, sí es un montón lo que baja. Además, se produce una vasoconstricción periférica. Esto quiere decir que todos los capilares de tus extremidades se van a hacer chiquititos, porque tú no necesitas la sangre en las extremidades, la necesitas en los órganos vitales, ¿no? Y en los pulmones va a ocurrir lo contrario. Los capilares se van a dilatar para proteger a tus pulmones de este cambio de presión. Qué Y interesante. además, esto es una locura, el Ajá. vaso, el órgano, es como una esponja y es un Ujú. reservorio de células sanguíneas. Y el cuerpo es tan inteligente que dice, ah, ok, o sea, vas a aguantar la respiración y el oxígeno se transporta en los glóbulos rojos, ¿no? Es decir, vas a necesitar almacenar oxígeno, ¿no? Por así decirlo, o disponer de todo el oxígeno que puedas. Ok, no pasa nada, yo te ayudo. Entonces el vaso se contrae y libera glóbulos rojos al torrente sanguíneo para que tú tengas más células para transportar oxígeno durante tu apnea. Ujú. Y bueno, este reflejo de inmersión mamífero es como forma de campana de Gauss, es decir, cuando entramos al agua es como que se está despertando, de repente tiene un momento muy bueno, y luego ya se va como gastando, que podríamos decir, ¿no? Ujú. Em, de hecho, creo que hay un documental en Netflix Lo sobre voy a una buscar. tribu en, no sé dónde es en Asia, que son pescadores en apnea, como spearfishing, Ajá. pescadores en arpón, y han desarrollado con el tiempo un bazo del tamaño más grande justamente por esto. Oh, sí, cierto. De hecho, creo que en el libro que te comenté platican de ella. Incluso sus ojos han cambiado precisamente para poder ver debajo del agua. Algo así, sí, Ajá. sí, sí, sí. Wow. Oye, qué Y pues eso lo interesante. tenemos todos lo tenemos de fábrica. Ajá. Qué interesante. Yo no sabía esto. Yo pensaba que era simplemente, eh, pues aguantar, o sea, aguantar y aguantar el reflejo de querer respirar, porque si no piensas en respirar, es algo involuntario, ¿no? Pero Sí, cuando ya piensas en respirar, como ahorita estamos hablando de respiración y estamos obviamente poniéndole más atención a nuestros reflejos, entonces, se vuelve algo voluntario, ¿no? Sí, sí, pero yo no sabía y no tenía ni la más remota idea de que el cuerpo tenía esta serie de adaptaciones y que todos tenemos. O sea, todos. pero bueno, todos tenemos esas adaptaciones y todo, entonces en teoría todos podemos hacer lo que ustedes hacen Sí, con, con la ayuda de un profesional y con un entrenamiento. Hay que dejar claro esto para exacto. que la gente, por Siempre con favor, seguridad, sí. sí, nunca hagan esto solos. O sea, esto es peligroso, ¿no? O sea, no es algo que los niños deban de tratar todavía sin una supervisión de un adulto, no, por favor. El que No, esté por favor. escuchando este podcast, por favor, esto se hace con la supervisión de un adulto y un profesional. Pero bueno, volvemos a esto. Todo lo podemos hacer, eh, pero ¿cómo peleo yo? O sea, ¿cómo? Porque yo solamente pensar en no respirar me pongo ansioso, ¿sí? Sí, Y déjame te pongo un poquito en contexto, ¿no? Te comentaba hace rato que hago Ironman, ¿verdad? Que hago triatlones, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad hace unos años de hacer la carrera en Cozumel. Y amo Cozumel, paréntesis, si un día Dios me da la oportunidad de tener muchísimo dinero, lo primero que voy a hacer es comprarme una casa en Cozumel, ¿sí? Para ir a nadar todas las mañanas al mar. Pero sí. como yo sabía que esta competencia era en mar abierto y que era en mar y que no iba a haber flotis y que no iba a haber nada, entonces yo decidí irme a la alberca a enseñarme a flotar, porque las carreras que yo había hecho habían sido en Monterrey, en donde el lugar en el que nadas es el Paseo Santa Lucía.
mide su parte más profunda a lo mejor 1,5 metros. Entonces Ok, es una alberca larguísima nada más. Entonces, pues no había que aprender a flotar. Entonces, solamente nadar y nadar y nadar y nadar, ¿no? Entonces, nunca tuve la necesidad como tal de aprender a flotar. Cuando me inscribo a esta carrera, ojo, te abro otro paréntesis, yo venía traumado de niño chiquito y esto me lo pueden confirmar mis papás, cuando en los 80s, que yo era un niño de, no sé, en el 88 tenía 4 años, no sé qué año nació la película de Tiburón, pero cuando salió en los 80s, pues yo quedé traumado con el mar. Entonces, para mí ha sido un proceso, te lo juro, ha sido un proceso de yo solito irme impulsando e irme llevando poco a poco a meterme a la orilla de la playa y luego más adentro y luego meterme a la alberca y luego aprender a nadar a mis 30 y tantos años. Yo aprendí a nadar ok, a los 34, 35 años, tengo 40, ¿no? Entonces, y posterior, inscribirme una carrera en donde estaba el mar y había la posibilidad de que hubiera tiburones. y no sabía flotar aparte, ¿no? Entonces yo me obligué y me fui de que solo a una alberca profunda aquí en tu casa, McAllen, y literal me aventé y me aventé y me aventé hasta que solo aprendí a flotar, ¿ok? Pero para mí aún hoy no me es posible bajar a más profundidad ok, porque me entra una ansiedad terrible, ¿sí? O sea, yo creo que me voy a morir. E sí. incluso en todo momento yo vengo en la alberca y yo, o sea, pinche pensamiento estúpido, ¿no? Vengo en la alberca y cada que braceo, volteo para un lado, yo siento que va a salir un tiburón. O sea, así de traumado estoy, ¿no? Entonces, para mí, pensar en apnea y pensar que tengo que llegar hasta el fondo de la alberca, que nada más son 5 metros, digo, no me lo imagino, ¿sí? O sea, Ok, ¿qué procesos tendría que hacer un principiante, obviamente acompañado de un profesional, para mentalmente llegar ahí? O sea, porque tú sabes que el cuerpo no te detiene, o sea, lo que te detiene es la mente, ¿no? Entonces, ¿qué procesos enseñan ustedes como instructores para poder llegar a romper este miedo? Porque es un miedo, ¿no? sí. Yo, bueno, justo hablando del tema de la seguridad, la apnea es un deporte súper seguro. De hecho, Ujú, es mucho más seguro que el buceo con tanque, que el scuba. Yo cuando hago scuba voy cagada de miedo durante toda la inmersión, me lo paso fatal, porque digo, qué horror, tengo que estar aquí un montón de tiempo. Pero en la apnea realmente es mucho más seguro siempre y ujú, cuando se haga acompañado de una persona que sepa cómo actuar, ¿no? ujú, Entonces, de un instructor o de un compañero que también esté certificado. Esa es como la regla número uno, ¿no? Sí, ujú, paréntesis. Em, y luego, efectivamente, tu cuerpo está hecho para hacer apnea, pero a veces la mente es la que nos puede crear ese tipo de miedos y este tipo de decir, bueno, de frenos, ¿no? Yo me pasó exactamente eso, yo tenía muchas ganas de aprender a hacer apnea y cuando empecé en la apnea de profundidad, lo que siempre te va a detener es compensar la presión de tus oídos, que es ecualizar. Es lo que hacemos cuando te apagas y soplas y suena como pop en tus oídos. Eso parece una tontería, para muchas personas es automático y lo traen prácticamente innato, pero normalmente eso siempre va a ser lo que va a detener y lo que va a frenar tu profundidad. Entonces, es un poco igual que cuando empiezas en el gym, por ejemplo, que uno ve a alguien haciendo 100 kilos de sentadilla, ¿no? Y dices, wow, qué barbaridad. Sí, pero tú cuando llegas al gym no vas a llegar y vas a cargar 100 kilos, ¿no? Primero ujú. harás sentadilla sin peso. Luego harás la sentadilla con la barra nada más, ¿no? Y luego le irás poniendo de a poquito peso. Claro. Esto es un poco igual. En la apnea siempre intentamos que sea un proceso súper suave, súper cómodo para la persona, que no sea pues para nada traumático, ¿no? Y que siempre sea basado en sensaciones súper positivas, ¿no? Ujú, A mí me sucedió que cuando tomé mi curso, mi ecualización era muy buena, pero mentalmente me daba mucho miedo, o sea, tenía mucha ansiedad. Yo soy una persona súper ansiosa
y creo que la apnea es un deporte perfecto para las personas ansiosas porque es, o sea, o te calmas, ya, no hay Ujú, de otra, ¿no? Y me costó mucho eso, como la barrera mental. Y de hecho disfruto mucho cuando tengo alumnos ansiosos porque empatizo demasiado con ellos, ¿no? Y me gusta ujú. un montón. Entonces, la verdad es una progresión muy progresiva, valga la redundancia. Vamos muy de a poco. Y sobre todo lo intentamos hacer en un entorno, bueno, lo intentamos hacer lo más divertido que se pueda, con un trato cercano, intentamos también conectar con los alumnos, ¿no? Porque también es muy importante. Realmente no importa tanto quién sea tu instructor, sino que conectes con esa persona y que confíes, ¿no? Y seguimos a nuestros alumnos en cada segundo de su inmersión. Es decir, si tú estás iniciando una inmersión, utilizamos una cuerda, una línea. Tú estás en la línea, yo voy a estar contigo, nariz con nariz, para que tú abras los ojos y solo me veas a mí ahí enfrente y pues tengas como esa seguridad de, ok, estoy con una persona que cualquier cosa me va a ayudar, me va a sacar, lo que sea, ¿no? Entonces, el estar ahí presentes con la gente, por lo que me han comentado de feedback de alumnos, es lo que más tranquiliza, ¿no? O sea, el saber que esa persona no está solo ahí abajo, sino que está con un instructor que pues está entrenado para esto, es lo que más le tranquiliza a la gente y la verdad que todas las personas que logran compensar sus oídos, todos se certifican y tienen unas experiencias muy bonitas. Oye, Sara, pero a ver, dentro de esto, no nada más es bajar, ¿no? O sea, ahorita me estoy imaginando, y luego la subida, siento yo que es, no sé, es un poquito más complicada. Sácame de esa duda, por favor. Sí, normalmente todos cuando empezamos pensamos, ¿y si bajo y cuando esté abajo me quedo sin aire para subir? ¿Cierto? O sea, es como el pensamiento. Aparte, nosotros lo hacemos en cenotes, entonces en los cenotes es agua dulce, por lo que bajar es bastante fácil, pero subir es un poquito más duro. Eh, una certificación de nivel uno va a estar trabajando en una zona de 10 metros, ¿ok? Y bajamos con una cuerda, ayudándonos de la cuerda. También podemos bajar con aletas, pero tienes una cuerda ahí en todo momento y vas enganchado a la cuerda para que no te puedas ir a ningún lado. Ok. Desde 10 metros, tú das un jalón y subes en 3 segundos. Oh, wow. Sí, o sea, realmente son más las sensaciones que son sensaciones nuevas, ¿no? Desde que te pongan un traje de neopreno, una máscara, que te ponen aletas, que esto, que lo otro, que, oye, acuérdate de esto. Pues, o sea, son como muchas sensaciones nuevas que al principio son muy abrumadoras para algunas personas, para otras no, la verdad. Pero para mí, en mi caso, sí fue muy abrumador. Y luego realmente lo piensas y dices, ah, no es tanto, no es tanto tiempo. Primero practicamos apnea estática con nuestros alumnos. Para certificarse hay que Ujú. hacer 2 minutos Ok. de apnea estática. Nosotros te guiamos en la parte mental y en la parte física y prácticamente todo el mundo logra hacer 2 minutos. Teniendo ya esta seguridad de decir, wow, ayer hice 2 minutos sin respirar, ¿no? O sea, ya te da una seguridad de, oye, pues voy a confiar en mi cuerpo, ¿no? O sea, Ujú. pues no estoy tan mal, ¿no? O sea, no me voy tan mal. Luego llegas a la profundidad y una bajada de 10 metros te lleva 25 segundos, 30 segundos. Es decir, realmente es muy poco. Claro, el tiempo pasa muy diferente ahí abajo, ¿no? Pero es Exacto. que a mí me pasa lo mismo si me pongo a correr. Ujú. Escúchame, es que yo si me pongo a correr lo que corren ustedes, es que llevo Ujú. 10 minutos y se me pasa toda mi vida por delante de mis ojos y digo, ¿y en qué momento esto se acaba? Y me empieza a doler todo y digo, es que me duele hasta las pestañas, digo, ¿qué es esto? Porque al final es adaptación y el Ujú. cuerpo humano se adapta a todo, o sea, el cuerpo humano es tan maravilloso que lo puedes adaptar a cualquier cosa en este mundo, ¿no? O sea, si quieres correr un Ironman y de verdad te lo propones, no hay nada que te pare. O Ujú. sea, nada, ¿no? Y en la apnea es lo mismo, yo creo que es igual en todos los deportes, ¿no? Al final no tenemos límites y cada vez, ¿no? Más atletas están demostrando que los límites en el cuerpo humano no existen. Sí.
Wow, y sí es cierto, o sea, al final, no sé quién es el de la teoría de la relatividad, creo que era Einstein, ¿no? Es el tiempo relativo de del momento en el que estás, ¿no? Y dónde estás. Y sí es cierto, o sea, a mí que me gusta correr, pero la verdad no disfruto los primeros 20 minutos, siempre son los más largos. Y ya Sí, después de ahí es como que, ay, ¿por qué hice tanto pedo? Si a mí me gusta, ¿no? Pero esa parte entre comenzar a correr y los primeros 20 minutos corriendo es como que, oh. Y sí, tiene sí, mucho sentido que igual a lo mejor dentro de la disciplina que ustedes hacen, pues sí, sí, es lo mismo, o sea, es relativo. O sea, al final del día, el, 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 el tiempo que pasa uno lo siente ahí abajo de que no, me voy a morir y realmente pues no, no. Pero digo, ahorita que te empecé a seguir y que empezamos a platicar y ahorita que estamos platicando, la verdad como que se me despierta la espinita, ¿eh? No te creas digo, bueno, voy a ir a la alberca y me voy a llevar mis aletas y voy a ver cuánto puedo avanzar por abajo del agua, a ver qué onda al cabo, pues no pasa nada, no me voy a ahogar, ¿no? O sea, ahí nada más sí. salgo, ¿sí? Pero sí lo he pensado ahorita últimamente. Oye, he visto que dentro de los chicos, compañeros tuyos y deportistas también, obviamente está la apnea en piscina, ¿verdad? Que es estática y es en movimiento por debajo. Y luego está la apnea, como la hacen ustedes en cenotes, que es, creo que le llaman en caída libre, ¿no? Sí, Sí, y luego está la otra creo que vi otras personas que lo hacían con asistencia, o sea, como con una sí, clase de pesos, no sé. Platícame un poquito de la diferencia que hay entre estas, porque obviamente como en los Ironmans hay distancias diferentes, ¿no? En tu disciplina obviamente también hay dentro de las subdisciplinas diferentes, ¿no? Entonces, platícame un poquito de las diferencias en este caso de las que son en cenotes ya a profundidad y todo, ¿no? sí. En la profundidad, en la apnea de profundidad, se puede hacer en, bueno, cualquier cuerpo de agua que tenga la profundidad necesaria Ujú. y que no tenga corriente, no tenga olas y así. Entonces, los cenotes son condiciones de laboratorio. Estamos Sí, súper consentidos porque pues, es como una alberca, ¿no? ajá, Normalmente las competencias también son en el mar. Nosotros cuando competimos muchas veces tenemos que viajar a otros países y lo hacemos en el mar. Entonces, la apnea que nosotros hacemos, nosotros descendemos y ascendemos por nuestros propios medios. ujú, Es decir, si vas con aletas, tienes que aletear para bajar y aleteas para subir. Después de cierta profundidad, lo que ocurre es que el cuerpo humano flota y flota muchísimo. Y además, si te pones un traje de neopreno, flotas muchísimo más. O ujú, sea, realmente hundirte es súper difícil y más en agua salada. En agua dulce sí, es un poquito más fácil, pero hundirse es muy difícil. Entonces, después de cierta profundidad, ya estás tan profundo que todo el aire que llevas en el cuerpo se comprime, se hace muy chiquitito y ya dejas de flotar. ¿Qué sucede? Que empiezas a caer. Ya no tienes que hacer ningún esfuerzo por descender y empiezas lo que llamamos free fall o caída libre. Esto es como la parte más wow de una bajada, porque normalmente, bueno, normalmente lo empezamos como a 30 metros, después de 30 metros ya llevas una buena velocidad y llevas una velocidad de 1 metro por segundo. sí he visto. Ajá, Aprox, eso sería lo ideal, ¿no? Es una barbaridad, porque estás volando debajo del agua. Es la sensación más bonita que existe, la verdad es, no sé, es indescriptible, hay que vivirlo, es súper mágico porque no estás haciendo ningún esfuerzo, pero tienes como esta caricia del agua sobre tu piel, no escuchas nada, escuchas tu corazón que late súper despacito y es algo muy mágico y muy bonito. Y después cuando llegas al fondo, tienes que subir y tienes que subir contra todos los litros de agua que tienes encima. Entonces ahí es como una subida puramente física, ¿no? Es como nadar a contracorriente, más o ujú, menos. Bueno, depende de la corriente, ¿no? Entonces, hay otras modalidades de apnea que ya no se realizan competencias de eso porque la verdad no son tan seguras, en las que en vez de depender de tu propio cuerpo, que es la máquina más perfecta que existe, dependes de una máquina externa.
Entonces desciendes con un peso, bajas con ese peso, o sea, ese peso te arrastra a la profundidad y cuando llegas a la profundidad que tú quieres, sueltas, o más bien a la profundidad a la que compensas tus oídos, sueltas ese peso y subes por tus propios medios. Eso se llama peso variable, porque pues el peso varía, no sé, porque lo dejas ahí Ujú, al fondo. Y luego hay otra categoría que se llama no limits, que es igual, bajas con un peso que te arrastra a la profundidad y una vez estás abajo, abres una botellita, como un globo, y ese globo es lo que te sube hacia arriba, o sea, lo que te sube hacia arriba, sí, lo que te sube a la superficie muy rápido. Por ahí hay alguna película en Netflix, algo así. Esto realmente ya no se hace tanto porque estás dependiendo de un objeto externo, ¿no? Entonces, bueno, hubo por ahí algún caso en el que se fueron a abrir la botellita esta y la botellita no tenía aire. Entonces, pues ahí se quedaron. Pero esto ya no se hace, o sea, se hace, si tú quieres hacer un récord de esta disciplina, puedes organizarlo, pero realmente no es algo que se practique mucho a ujú, día de hoy. Bueno, yo nunca lo he practicado. Sí he hecho peso variable, lo hacemos alguna vez como de forma más recreativa, la verdad, pero necesitas como pues el aparato que es como un trineo, que es lo que te baja, ¿no? ujú. Pero la verdad esas disciplinas son muy conocidas por redes sociales y por alguna peliculilla ahí en Netflix súper dramática, como todo lo que sale de apnea Ajá, en cine, que todo tiene que ser drama, 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 pero realmente no son, no se hacen tanto. wow. Sí, te digo, a mí me empezó a aparecer estos reels y todo, y fue que empecé como a verlos, ¿no? Pero pues desconozco totalmente la disciplina, o sea, realmente no sé qué sea y qué no sea, pero sí vi un hombre, un pelado que bajó creo que la distancia, no sé, la mitad de la Torre Eiffel o una cosa así, o sea, Sí. en distancia. Ese yo creo que es Alexei Molchanov, que es un ruso Creo que sí. que es el, bueno, el mejor apneísta de la historia, es el que más récords tiene a lo largo de la historia. Es un ser humano excepcional, aparte que Ujú, es encantador, o sea, es un deportista, o sea, su figura de deportista, su personalidad, todo es maravillosa, incluso tiene su propia marca de equipo deportivo de apnea y su propia agencia certificadora, ujú. y él hace todas las disciplinas, y Ajá. es muy bueno en todas. Sí, creo que era un chavo ruso, un muchacho, bueno, Sí, no sé, pelón. sí, 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 sí. Y digo, yo me puse a verlo y nada más de pensar todo lo que puede estar pasando por su cabeza en ese momento. Y la verdad es que yo no puedo dejar ir esta oportunidad que tengo de platicar contigo sin preguntarte precisamente eso, ¿no? ¿Qué pasa por tu cabeza? Porque Sí, vuelvo a mi disciplina, ¿no? A lo que hacemos. Mucha gente nos pregunta, ¿cómo le haces para yo también quiero aventarte saber. 5 horas en bicicleta? Y yo, pues no sé, o sea, me subo y le doy y de repente me acuerdo y ya pasaron 4 horas, ¿no? O sea, ¿sí me entiendes? O sea, no es como que... Y hay días, por ejemplo, en los que son muchos, la verdad, mi coach me escucha y obviamente no me va a dejar mentir, pero hay muchos días en los que yo no hago el entrenamiento como es. O sea, veo, hora y media, hora y media. Sí, entonces no veo si hay intervalos de por medio, si hay esto, si hay lo que sea, no les presto atención. Entonces, a veces los fines de semana, de que ves que te tocan 3 horas, por ejemplo, 60 millas, y digo yo, ok, 60 millas, pero no veo lo que hay, lo que tengo que hacer durante esas 60 millas. Entonces, pues nada más me aviento, ¿no? Y mi hija, por ejemplo, y mi esposa me preguntan y dicen, oye, pero ¿qué piensas? O sea, y yo, pues nada, o sea, de repente pensar, ¿a poco ustedes piensan cuando, o sea, sí? Entonces, para mí esa duda es, y la he preguntado muchas veces a otra gente en otras disciplinas, Sí. ustedes cuando vas en esa caída, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? Platícanos para que la gente pueda, a lo mejor le podamos transmitir a la gente un poquito de eso y a ver si podemos convencer a más personas que se empiecen a dedicar y a interesar por esta disciplina. Mira, yo creo que en todos los deportes al final es lo mismo, o sea, la respuesta va a ser siempre la misma, ¿no?
Bueno, yo he practicado otros deportes antes. Fui bailarina de ballet durante 12 años y antes en Madrid peleaba en Muay Thai. Ajá, Y bueno, es que ¿en qué piensas? En nada, ¿no? En el aquí y ahora. Es una forma de mindfulness o una forma de estar presente a través de un movimiento. Sí, obviamente una parte de tu... Es como cuando manejas a tu casa y no recuerdas el camino, ¿no? O sea, simplemente, o sea, es algo que obviamente entrenas para que esté automatizado en tu cuerpo, pero realmente, no sé, es estar presente en cada segundo, ¿no? O sea, si por ejemplo tú llegas al gimnasio y, bueno, yo también entreno en el gym, entonces a veces lo comparo con el gym porque creo que es como el deporte más que todo el mundo hace, pero no ujú, sé, realmente igual no. Si tú llegas al gimnasio y piensas, ok, tengo que hacer todos estos ejercicios, te da algo, ¿no? O sea, solo la ansiedad de pensar, ay, son muchas cosas. Pero si sí, tú vas repetición por repetición y te centras en que cada repetición sea perfecta y en estar 100% presente en cada es repetición cierto. y que cada una sea presente, o sea, supongo que a la hora de correr sucede igual, ¿no? O sea, si tú vas paso por paso, en vez de pensar en, ah, tengo que correr no sé cuántos kilómetros, qué agobio, qué angustia, ¿no? O sea, me da ansiedad de pensarlo. Pero si tú empiezas a pensar solo en cada paso, solo en lo que está bajo tu control en ese momento, ahí está la clave, ¿no? O sea, pasa mucho en apnea porque igual, si tú comienzas una bajada pensando, todavía me quedan no sé cuántos metros, espérate, y luego tengo que llegar al fondo y todavía tengo que subir. No, es que no bajas, ¿no? Porque no irías, o sea, tu mente es demasiado y tú te darías la vuelta, ¿no? Em, Pero sin embargo, si simplemente piensas en cada segundo, cada instante y en el aquí y el ahora y en estar presente contigo mismo, sucede algo mágico que de repente estás en el fondo y no te has dado ni cuenta. Y eso al final es mindfulness, es estar presente, es un regalo que te estás haciendo a ti mismo porque vivimos en un piloto automático en el que siempre nuestra mente está o en el pasado o en el futuro, pero nunca estamos en el presente. ¿Por qué? Porque nadie quiere estar en el presente mientras lava los trastes, ¿no? Claro, Pero estás en el futuro fantaseando, agobiándote por cosas que no han sucedido, creándote películas mentales, o en el pasado aferrándote a cosas y... Pero si estás aquí, en el aquí y en el ahora, y dices, bueno, pues es problema mío de ahorita, no, es problema mío del futuro, ¿no? Entonces, en la apnea es así. Bueno, también tenemos la suerte de que no es un deporte como, no sé, por ejemplo, la gente que salta de acantilados, ¿no? Que tienen o que se avientan en moto, no sé, de estos que tienen una milésima de segundo para, o sea, tú vas a saltar y tienes una milésima de segundo para acomodar tu cuerpo y hacer algo que tu cuerpo ya sabe, pero no te puedes arrepentir, ¿no? es Lo bueno de la correcto. apnea es que te puedes arrepentir, te das la vuelta y ya está, ¿no? No Y pasa ya. nada. Ya está. Y dices, bueno, pues me dio miedo y ya, la siguiente lo intento otra vez. Pero al final tu mente realmente está vacía de preocupaciones cuando estás en el aquí y en el ahora. Simplemente estás disfrutando, estás haciendo, obviamente es incómodo porque estás aguantando la respiración, ¿no? Pero lo estás disfrutando y también es un privilegio tan grande el poder hacer algo así, el poder estar en la naturaleza haciendo algo así, el estar contigo mismo, el estar escuchando a tu cuerpo. Yo, sinceramente, mis mejores bajadas son, pues eso, ¿no? Cuando no pienso en cuánto me falta para llegar al fondo, ni cuánto me falta para llegar a la superficie, simplemente estoy aquí, estoy relajando mi cuerpo para no gastar energía a lo tonto y estoy centrándome en el aspecto técnico de compensar los oídos, qué está sucediendo en mi boca, y nada más ves una línea frente a... Es muy aburrido, eso sí, porque no llevamos máscara ni nada, entonces no ves nada, ves todo borroso, muy aburrido, no ves nada, ves una cuerda frente a ti, corriendo, y las sensaciones, y ya, y de repente, ¡pum!, estás en el fondo y dices, ah, ahora tengo que subir. Y en la subida es igual, simplemente te desconectas y disfrutas del aquí y el ahora, ¿no? Y esa es la clave para cualquier deporte, yo creo. Qué padre todo esto y qué padre escucharte hablar así también, porque sí tienes mucha razón. O sea, todos estamos pensando qué vamos a comer más al rato, qué me voy a poner, etcétera, y no estamos aquí.
Y Ujú. fíjate que precisamente, y esta herramienta yo la he platicado con mucha gente, y le he platicado muchísimas veces aquí en el podcast. eh, en algún punto de mi existencia tuve episodios de ansiedad y obviamente episodios donde te da mucho miedo, ¿no? Porque tú sabes que la ansiedad luego genera como un miedo, ¿no? Y Sí, visión de túnel, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí escuché un podcast una vez con este doctor Andrew Huberman que hablaba precisamente de la ansiedad y de dónde viene físicamente de tu cerebro, o sea, qué parte del cerebro se ilumina cuando tienes esta, estos episodios, ¿no? Y entonces, en la parte del cerebro que se ilumina es casi la misma que se ilumina cuando tú agradeces. Entonces él decía en unos experimentos que ellos hicieron, o sea, cuando la gente con episodios de ansiedad se les presentaba, y se los hacíamos que empezaran a agradecer. Y obviamente cuando tú piensas en agradecer, pues lo primero que agradeces es, me desperté, sí, estoy vivo, tengo manos, tengo pies, tengo mi familia, tengo eso. Y entonces de repente la lista se va haciendo más grande, ¿no? Pero todo lo que agradeces, ¿en dónde está? Aquí y ahora. Entonces, agradecer te trae al momento presente, ¿sí? Y entonces reconectas tu cerebro y entonces cada vez que te entra un episodio de ansiedad, empiezas a agradecer y mágicamente, yo te lo firmo y te lo cumplo. En mi caso, me cambió totalmente esto, ¿no? O sea, yo dejé de tener estos episodios. O sea, porque eran episodios en los que a veces hasta sentía yo que no podía respirar, que se me cerraba la sí. garganta. Entonces, cuando empiezo yo a agradecer, fue como que, wow. Y hoy por hoy, dentro de mis lista de quehaceres todas las mañanas, y mira, no te voy a dejar mentir, este, no voy a mentir, esta es mi Yo libreta también de tengo trabajo, una. mira, ve, esta es mi libreta, y a ver, ahí se debe ver. Por ejemplo, esto fue mayo 14, y a ver si se alcanza a ver. Esos son los quehaceres del día, y Ok, el primer lugar, agradecer, y número dos, hacer mi oración. Y primero agradezco y hago mi lista, ¿sí? Y después hago una oración, ¿no? Trato de hacer una oración y me encomiendo en Dios y digo, Diosito, muchas gracias por otro día más. Vamos a echarle trancazos, te agradezco por mí, por todos mis amigos, por mi esposa, mis hijas y mis empleados, y vamos a echarle trancazos, ¿no? Y empezamos a trabajar, ¿sí? Y desde que empecé a hacer eso, mi vida ha dado un vuelco grandísimo. Y entonces, para los que nos sí. estén escuchando, se los recomendamos, ¿no? Señores, agradezcan. Es el mejor ejercicio que pueden hacer para estar en el aquí y en el ahora, ¿no? Aparte de la apnea. Y aparte de la Exacto. apnea y de correr y hacer Cualquier bicicleta. deporte, Sí, exacto, cualquier exacto. deporte. Y sí, al final, cuanto tú más agradeces, más motivos llegan a tu vida para agradecer. Ujú. Para dar gracias por ellos, ¿no? Si tú solo te centras en lo malo y en las carencias y en lo que te falta, la lista va a ser interminable, Es porque correcto. el cerebro puede crear mil carencias, ¿no? Sí, Pero si tú te centras en lo que tienes y te centras en todo lo que llega a tu vida, es que van a empezar a llegar cosas así, porque sí, sí, nada más, sí. porque tú ya tienes un filtro, ¿no? Ya has filtrado tu realidad para ver solo lo bueno, por así decirlo. Exacto. Y sí, la verdad es que hoy por hoy yo he visto y tengo oportunidades todos los días e incluso, fíjate, he llegado al grado, y esto después de una etapa crítica que tuve en uno de mis negocios, he llegado al grado hasta de dar gracias a mis proveedores por la confianza que me tienen. Y se los he dicho de que, compadre, muchas gracias por confiar en mí. Aquí está tu cheque. ¿Sí? Y créeme que ha cambiado totalmente, totalmente mi manera de ver el mundo. Y qué Sí. bueno que a través de esta disciplina que haces, pues puedas llegar a eso, ¿no? La verdad es que súper padre y súper bonito. Y ahí me gustaría pues que todo el mundo hiciera algo, ¿no? Llámese caminar, llámese correr, llámese andar en bicicleta, hacer apnea, meterte a la alberca un rato, o sea, pero actívate, ¿no? Yo creo que el Sí. activarse es lo que nos quita el peso de estar pensando en el pasado y en el futuro. Exacto, porque al final el ser humano está hecho
para hacer cosas, ¿no? De hecho, no Así sé si es. has visto en redes sociales un trend o algo así que se hizo viral de gente que mete su cara en agua con hielo. Ah, sí. Eso es para la ansiedad. ¿Y sabes por qué es? Porque activas el reflejo de inmersión mamífero. Mm, Entonces, el reflejo de inmersión mamífero lo que hace es que activa la parte del sistema nervioso parasimpático. En el cuerpo, dentro del sistema nervioso autónomo, es decir, lo que tú no controlas, lo que sucede solito, está el sistema nervioso simpático y el parasimpático. ujú. El simpático es el de la ansiedad, el de me está persiguiendo un león. El león es imaginario porque no hay leones Que en debería la ser vida al real, revés. ¿no? Oye, que debería Ajá. ser al revés, ¿no? O sea, el simpático debería ser El como que lo bueno. simpático Sí, no, pero es y todo el lo malo. antipático el otro, Sí, sí. sí, Y el parasimpático es el de la tranquilidad y la sí. recuperación. También es el que gestiona como la digestión y, o sea, como todas las cosas buenas del cuerpo, ¿no? Ujú. Y en la apnea lo que ocurre es que se activa, hay una gran activación del sistema nervioso parasimpático, que es este de la recuperación. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros, cuando tú estás viviendo en el presente, en el futuro o en el pasado, o en, pues, en tu vida normal de ansiedad, tú estás con el sistema nervioso simpático activado, así como los gatos que viven así como todo el rato en tensión, ¿no? Y pues cuando te tomas este momento para volver al presente y es cuando se activa para respirar, para meditar, para hacer un deporte, es donde se activa el sistema nervioso parasimpático que te trae de vuelta Sí. al presente, ¿no? Al aquí y ahora. ¿Cuentas con alguna herramienta de, ahora sí que digo, la tecnología está al 100, ¿no? Yo uso el Garmin y en algún Yo momento, también. bueno, y en algún momento en la otra mano traía la otra herramienta esta que se llama el Whoop y hay gente que usa el anillo este Aura y no es comercial, ¿eh? O sea, pero ¿usas alguna de esas herramientas para medir estos procesos? Sí, bueno, la verdad para la apnea uso el Garmin, los que son para buceo, pero que tienen para todas las actividades. También monitoreo mis entrenamientos en el gym, el Ajá, sueño, todo esto. Y bueno, pues está como curioso ver las pulsaciones y sí, cosas así, ¿no? sí, Está interesante compararlo, las métricas. sí, Hay gente que lo odia, gente que dice, no, a mí los doctores estos apágamelos, ¿no? Pero bueno, a mí me parece interesante sí. A mí me ver. parece muy interesante también. Te Sí, comentaba porque hay uno que es de la marca Whoop que precisamente te mide tu HRV, ¿no? Que es sí. en inglés Variabilidad de la frecuencia cardíaca. así es, en Heart inglés, rate heart rate variab- variability, así es. variability. Entonces, mi pregunta iba por el lado de si alguna vez has visto, por ejemplo, después de una sesión muy dura de entrenamiento en el gimnasio, esas de que dices, acabé, hecho garras, y luego hiciste apnea, o sea, me gustaría ver, porque yo soy muy de meterme, ¿no? Me gustaría ver la gráfica, ¿no? De cómo tu recuperación bajó o cómo subió, cómo se vio tu recuperación después de haber tenido una mega friega en el gimnasio y luego utilizar la apnea como recuperación física. ¿Quién sabe? O sea, eso Sí, me viene en la cabeza. sí, la verdad es un poco raro porque la apnea y el gym son súper incompatibles a nivel de que los dos te desgastan bastante físicamente. Uh -huh. Es decir, por mucho que la apnea sea mm, parasimpático y relajación y no sé qué, oxidas un poquito el cuerpo. O Ok. sea, sobre todo lo que nosotros hacemos que es trabajar, hay días que son 40 minutos aguantando la respiración porque haces 30, 40 bajadas con todos tus alumnos a 30 metros, de 1 minuto y medio cada bajada. Entonces, si llegas a casa así de... Y de mi color favorito es el 4, ¿no? O sea, ya no conectas. Sí. Y el gym, pues igual, es un estrés metabólico para el cuerpo, ¿no? Depende cómo entrenes, pero si entrenas con intensidad, es estrés metabólico. Entonces, bueno, por ejemplo, cuando la Garmin como que te mide por la noche Uh -huh. la variabilidad de la frecuencia cardíaca y cuando tengo una buena variabilidad de frecuencia cardíaca, está equilibrada, sé que voy a llegar al agua y me voy a sentir súper bien. Sí. Los días que la tengo un poco desequilibrada, es decir, que me falta descanso, me falta horas de sueño o estoy sobreentrenada, que la verdad normalmente yo creo que muchos atletas es nuestro, o sea, nuestro principal problema es el sobreentrenamiento siempre, ¿no? De dónde saco horas en el día para descansar Sí. y siempre es ese pedo del sobreentrenamiento, de cómo hago para no estar sobreentrenado.
ahí en la apnea me voy a sentir un poquito no tan cómoda debajo del Ok, agua, ¿no? Pero justo por eso, porque al cuerpo le falta recuperarse. ok. Entonces sí hay un desgaste como tal. O sea, Sí, lejos de ser, o sea, entonces no sería como utilizado como recovery. ¿Sí me entiendes? O sea, no, no no, tanto, no sería es como, no training, sería, sí, sí, es un día de training entonces. Oye, sí. y luego me caga porque luego ves, según tú hiciste un chorro ese día y luego ves el reloj y de training. ¡Ah, te odio! Sí, o a veces también, por eso es bueno y malo, ¿no? Porque a veces tú te Ajá, despiertas en la mañana de, ay, dormí fenomenal, y de repente te dice, sueño insuficiente, y tú, sí, sí, a y ver, según, trabaja tú por mí. sí, ay, no, y es que nos podemos aventar horas hablando del Garmin, la verdad, qué chingado, es lo Está mejor. divertido, es un Es muy juguete, es un divertido, es un juguete. juguete. Hace muchos años, cuando recién empecé, yo sí me clavaba un chorro, digo, al grado que traía el Garmin y el Whoop todo al mismo tiempo, o sea, traía las ¿Ok? dos bandas, son dos monitores de frecuencia Sí, en cada mano, y la diferencia es que el Whoop te mide la frecuencia 24/7 todo el tiempo. ok, Entonces, la métrica es un poquito precisa. más precisa en cuanto a tu nivel de recuperación y todo. Pero es carísimo, o sea, te cuesta la aplicación, tienes que pagar una aplicación como $30 mensuales, una cosa así. Entonces dije, no, ya, esto es mucho. Y luego salió uno de los Fénix que te mide la variabilidad de la frecuencia cardíaca durante la noche, que son las versiones Sí, nuevas. Dije, bueno, o sea, pues, ¿qué más da? Dije, pues voy a tener, aparte no soy profesional, no vivo de esto, dije, pues, no hay necesidad, entonces compré, me quedé nada más con el puro Garmin, ¿no? Y ya no quise yo saber de otro, pero digo, para la gente que esté escuchando y si quieren saber y meterse más, porque hay gráficas para la vida, ¿no? Hay de cuántas sí. veces respiraste durante la noche y todo. Entonces, puedes ver todo eso, ¿no? Ya métanse si quieren clavarse, pues ahí se los recomendamos, ¿no? Oye, Sara, recomendaciones, hablando para la gente que se quiera acercar a esta disciplina. Pues lo primero que intenten encontrar un lugar donde encuentren un instructor, un profesional. La verdad, la idea de por tu cuenta, con un amigo, lanzarte al agua y hacer cosas de así. Mira, hay información en internet, porque la verdad, yo antes de certificarme ahí le estuve buscando un poquillo en internet. Pero bueno, sí es mejor que alguien te esté guiando. Al final, por ejemplo, tomar un curso de certificación básica es la base para hacerlo de forma segura y saber cómo cuidar de tu amigo si quieres hacerlo de forma libre con una persona. Entonces, la verdad que darse esa oportunidad, incluso en Ciudad de México hay escuelas que lo hacen en alberca y luego hacen salidas a lugares con profundidad en distintos lugares de México. Y bueno, aquí en Riviera Maya, la verdad, esto está lleno de escuelas porque tenemos los cenotes. Uh-huh, Pero sí le recomendaría siempre hacerlo con un profesional, ¿no? Porque hay por ahí muchos errores que si hay que hiperventilar antes de una apnea, por ahí por el método Wim Hof hacen hiperventilaciones y después aguantan la respiración. Bueno, esa es la forma más fácil de tener un blackout, o sea, de tener un síncope. Si te quieres uh-huh. desmayar, haz hiperventila y luego aguanta la respiración si te quieres desmayar. O sea, es lo más inseguro que hay, por así decirle. Entonces, sí, bueno, alguien que te asesore un poco, ¿no? Y que te diga, oye, esto no lo hagas por nada del mundo, esto sí hazlo, al final sí es interesante, ¿no? Oye, y pues la Riviera Maya se ha convertido en uno de los centros turísticos más concurridos en México. Por favor, déjanos tu número de teléfono, cómo nos podemos contactar para la gente que viaja a estos lugares y quiera la oportunidad de darse ahí unas clases con ustedes. Pues mira, nuestro Instagram es apnea.mexico Ok, y mi Instagram personal es sara.apnea, apnea con P, excelente. Ok. facilísimo. Y en cualquiera de los dos podemos mandar mensaje que, oye, me interesa, voy a Sí, estar una semana en playa, ¿qué onda? ¿Sí? exacto, sí. Qué padre. Ahora Bueno, estamos bienísimos para el mes de mayo porque tenemos una competencia a final de este ajá. mes, aquí una competencia local. Ujú. Pero sí, aquí los recibimos con muchísimo gusto.
Gracias. Sara, pues me da mucho gusto tenerte en el podcast el día de hoy. La verdad es que una plática excelente. Me encanta escucharte hablar, la verdad. Aparte, ver chavos haciendo esto que hacemos y lo que tú haces y el mindfulness y todo es como que Sí, bien divertido, ¿no? Porque no todo es querer posar en la cámara y no todo es querer comprar el coche último modelo, o sea, hay algo sí, más, ¿no? Y de eso se trata la vida, ¿no? Encontrar una pasión y seguirla, disfrutarla y si podemos hacer dinero con ella, pues qué mejor. exacto. Sara, aquí tienes tu foro en Gente, Historias y Algo Más. Bienvenida, Sara. Cuando quieras, hablamos de lo que quieras y aquí hasta de novelas, ¿no? Y aquí estamos. Y señoras y señores, su servidor Beto Sevilla, del otro lado de la cámara y hasta el otro lado de México, se despide de ustedes, Sara. Sara, muchas gracias nuevamente. Gracias Y por invitarme. sí, y señores y señores, ya saben, a la próxima, denle ahí, seguir, compartir a este episodio si les gustó, compártaselo a todos sus amigos, suscríbanse a nuestro canal en YouTube, ya tenemos más de 80,000 suscriptores, estamos peleando para llegar a los 100,000 antes de que se acabe el año, entonces vamos a echarle ganas, señores y señores, gracias nuevamente por transmitir, Sara, desde allá, y gracias, señores, ustedes por aventarse este episodio con nosotros, nos vemos a la próxima, Sara, muchas gracias, nos vemos a la próxima. Gracias, bye. Y